Buenas noches. Comencemos con el curso de valorización de empresas y activos. La valorización de activos y empresas es un asunto que en la actualidad viene cobrando creciente relevancia a nivel global, sobre todo desde el punto de vista tributario, debido a las constantes reestructuraciones empresariales u operaciones que se generan entre empresas vinculadas a nivel nacional e internacional, tales como fusiones y adquisiciones, formación de holding, escisión de bloques patrimoniales, términos de intercambio, venta de paquetes accionarios, entre otros. El nivel de conocimiento en este tema resulta ser muy especializado y técnico, basando sus pilares en las ramas de las finanzas corporativas. Asimismo, además del componente técnico, la valorización de activos y empresas cuenta también con un factor subjetivo, debido a que se basa principalmente en las proyecciones futuras que realizamos nosotros, los financieros, los administradores, contadores. Y en este aspecto se debe contar con el criterio razonable al momento de estimar el rango de valores para los activos y las empresas. Como primer punto, es importante entender qué es el valor de mercado. El valor de mercado es el que resulte mayor entre el valor de transacción, determinado en un mercado activo de oferta y demanda entre partes independientes, y un valor de cotización, por ejemplo, si la acción no cotiza en bolsa, o valor de participación patrimonial, contable. Por ejemplo, métodos de valorización de activos y empresas según la NIF 13 que hemos visto en un video anterior, medición del valor razonable, o las normas ISO 10668 sobre valorización de marcas para activos intangibles. Contexto de las valorizaciones. La valorización de activos y empresas es un proceso mediante el cual se busca monetizar o cuantificar el valor que genera o podría generar un activo tangible. Por ejemplo, la propiedad, planta y equipos, o un activo intangible, marcas, patentes, derechos de autor, o lo más común que es valorizar una empresa, para lo cual se desarrollan los flujos de sus líneas de negocio. Por ejemplo, una empresa tiene producto A, producto B, producto C. Estos productos van a tener un flujo a futuro de ingresos y costes y gastos. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo se proyectan estos flujos y después cómo se descuentan a una tasa de descuento. Características principales en una valorización. Primero, conocimiento en finanzas corporativas. Es necesario manejar los conceptos elementales de categorías económicas que permitan aproximarnos a la valorización del activo tangible o intangible. Por ejemplo, el valor del dinero en el tiempo. Debemos saber que un sol o un dólar hoy no vale lo mismo que un sol o dólar mañana, porque el dinero genera intereses en caso lo invirtiéramos en un banco. Independencia en el juicio de valor. La valorización debe ser totalmente objetiva, fuera de cualquier carga de subjetividad, a pesar de que nosotros hacemos proyecciones y siempre va a haber una carga de esto último. Por ejemplo, el valor sentimental de tener un activo o empresa que ha pasado por generación familiar. El valor en uso referido a pensar que va a generar más ingresos que lo realmente posible, porque le tenemos fe, porque hay un cariño especial, porque nuestros padres o nuestros abuelos lo fundaron. Por su valor de cambio, porque quizá el accionista por propio interés desea que posea un valor específico. Cada industria es distinta. La valorización dependerá del sector y las variables que lo componen. Las diferencias provienen de la forma en cómo se generan los ingresos. Por ejemplo, una empresa minera depende de las reservas del mineral y el precio de venta, que es determinado por el precio internacional de los metales, los commodities que todos conocemos. Mientras que una empresa de producción de alimentos dependerá de su capacidad de producción e inversión que puedan realizar, y el precio de venta es definido por el mercado. Ahora último, con lo del COVID, también se ven diferencias en estos sectores, ¿no? Un sector de servicios, un sector que pertenece a los restaurantes, su valor empresa ha decaído a comparación del sector, por ejemplo, alimentario, de productos de alimento que no han parado, o los sectores de salud, por ejemplo, una químico farmacéutica. No existe un único valor. No se trata de una ciencia exacta. Normalmente se toma un rango de valores que obedecen a los distintos escenarios de valores posibles que podría tomar el activo o la empresa, según las proyecciones de rendimiento del activo o flujos de negocio. Por ejemplo, comienzo hoy día, tengo una fecha de corte de la valorización, va a depender, por ejemplo, si el gobierno levanta algunas restricciones por lo de la pandemia, mi empresa puede valer
1 millón o puede valer 1.2 millones, dependiendo la fecha que quiten las restricciones o al sector que van a quitar. Su valor depende de los supuestos considerados. Como no podemos predecir el futuro, debemos asumir cómo va a lucir la empresa, la industria, el sector, el país y el mundo en el futuro, como comenté anteriormente. Por ejemplo, si asumimos que compramos una máquina, la producción y venta subiría el doble, a diferencia si no lo hiciéramos. O si se invierte en mejorar los procesos de producción, por ejemplo en empresas tecnológicas, que tienen un gran cambio en la inversión que se debe realizar para aumentar la productividad. Su valor es dinámico, cambia con el tiempo. Es sumamente importante la determinación del punto focal, el punto del tiempo, ya que el valor cambia dependiendo del punto en que se toma la valorización. Por ejemplo, si hubiéramos valorizado el restaurante A en noviembre de 2019, tiene un valor diferente al que sacaremos el valor en marzo del 2020, por diferentes factores. Por ejemplo, debido a esta pandemia, el valor que sacaríamos en marzo de 2020 es muy diferente por cómo ha caído el sector sector restaurantes, ¿no? El sector servicios. ¿Qué preguntas debe responder la valorización de empresas y activos? Entre las preguntas que he seleccionado principalmente, por ejemplo, ¿qué se está valorizando? Es importante saber qué se está valorizando, porque no es lo mismo valorizar una empresa startup, que son las empresas que recién están incubando, cuyos flujos son bastante inciertos y negativos los primeros años de operación, que una empresa consolidada con flujos predecibles, positivos y estabilidad a largo plazo. Por ejemplo, una startup, lo ideal es proyectar flujos a 10 años. ¿Para qué? Porque los primeros años van a estar en crecimiento. Entonces, a partir del quinto, sexto año, ya la empresa comienza a tener una estabilidad a largo plazo, que va a permitir, con los datos históricos más el plan de trabajo que tiene la empresa, poder predecir mejor la proyección. En cambio, una empresa que ya está estable, uno puede hacer un flujo a 5 años, porque ya es una empresa que está normalizada en el tiempo. Asimismo, no es lo mismo obtener el valor del ganado versus el valor de venta de carne del ganado, por ejemplo, en las empresas agrícolas, ¿no? ¿Para qué y para quién se está realizando la valorización? Por ejemplo, si es para fines tributarios, que ahora está muy de boga en la actualidad, en donde posiblemente el accionista requiere obtener un menor valor del activo o empresa para pagar obviamente menos impuestos, mientras que si fuera para fines estrictamente empresariales, por ejemplo ventas, o fines estratégicos, por ejemplo ingreso de un nuevo accionista o socio, se requeriría un mayor valor para que la empresa sea más atractiva para estos inversionistas, ¿no? O si estás vendiendo tu parte de tus acciones, obviamente vas a querer que valga mayor tu empresa para que te paguen más. ¿Por qué se está valorizando utilizando ciertos métodos? Según la situación actual en la empresa. Por ejemplo, si la empresa no tiene ventas, no vamos a poder utilizar desde el enfoque de ingresos, significa desde el método de flujo de caja, porque al no tener ingresos vas a estar en pérdida. Pero sí se podría usar desde el método de costos, ¿no? El costo histórico de crear esa empresa, o desde el punto de vista de mercado, ¿no? Ahora, una cosa muy importante es entender que valor es diferente a precio. Lo que nosotros estamos realizando es valorizar una empresa, monetizar y cuantificarla, que es muy diferente al precio que se va a pagar. El valor de un activo o una empresa es aquel que resulta del cálculo por diferentes métodos de aproximación o valorización, flujos futuros, valor actual contable, el enfoque de costos, enfoque de mercado. El precio es el monto negociado entre la oferta y la demanda del activo y podría diferir del valor, porque hay que recordar que siempre va a haber una contraparte. Por ejemplo, en una venta de una empresa va a haber el que valoriza para el que vende como el que valoriza para el que compra, y siempre van a tener resultados diferentes, porque a pesar de que se necesita ser objetivo en la valorización, siempre va a haber el punto subjetivo de tal. Por ejemplo, en la crisis financiera internacional 2008, el precio de las acciones peruanas en la bolsa de valores bajaron por efecto contagio de incertidumbre mundial, como también se ven cuando hay elecciones. Pero sus valores se mantuvieron porque los negocios y la economía en ese momento contaban con indicadores sólidos de crecimiento. Objetivos de valorización. Como hemos visto en un preámbulo, hay muchos objetivos. Está desde
el objetivo tributario, el objetivo estratégico, venta, compra. Por ejemplo, los M&As o fusiones y adquisiciones. Es un proceso de fusiones o compras, venta de negocios. Es necesario determinar el valor de la empresa para que sirva como referencia base, con el fin de definir posteriormente el precio. Como hemos visto anteriormente, es diferente valor que precio, para negociar ese precio entre las partes vinculadas. La valorización le indicaría al vendedor el precio mínimo a vender y al comprador el precio máximo a pagar. Disputa entre socios. Determinar el valor de las acciones para que un socio venda su participación a los otros. Este caso es similar al M&A, porque ambas partes podrían realizar la valorización para determinar y negociar el precio final entre el valor de compra y venta de las acciones. Búsqueda de financiamiento. Se realiza una valorización para determinar el valor del negocio, su rendimiento y el riesgo, con el fin de hacer atractivo el negocio y ser presentado a posibles nuevos inversionistas, privados o internacionales, quienes recibirán un dividendo anual al ser nuevos accionistas de la empresa. Después está, este es un tema de bolsa de valores, por ejemplo, la OPI, la OPA y la OPC. La OPI es precio de oferta inicial de las acciones al público, para determinar el valor base para iniciar la rueda de bolsa de las acciones emitidas. Después está la OPA, que es la oferta pública de acción o la oferta pública de compra. Cuando una empresa ofrece comprar las acciones de otra empresa que lista en la bolsa de valores, se necesita determinar el precio base de la operación. Herencia. Poder comparar el valor de los activos y empresas con otros bienes de la sucesión. Por ejemplo, una familia tiene empresas, acciones, bonos, dinero efectivo, inmuebles, ¿no? Todo eso, todos estos activos tienen un valor en el mercado. Para poder realizar una repartición equitativa de los bienes, estos deben contar con un valor, el cual será determinado por la valorización de esos activos y empresas. Porque muchas veces, por ejemplo, son, 4 hermanos, hay 3 casas, 1000 acciones en Bacus, por ejemplo. Pero ¿cómo lo divides, ¿no? Las 3 casas entre 4, mejor es monetizar y de eso asignar a cada heredero una parte del total de valor que se da a la herencia, ¿no? Después está el MBO, LBO, que es el Management Buyout, el MBO y el LBO, Leverage Buyout. Son endeudamientos que tiene el accionista, uno, el Management Buyout, que es sin deuda, y el Leverage Buyout con deuda. Y esto consiste en que los accionistas de la empresa remuneran o pagan con acciones a sus gerentes o empleados, siendo estos nuevos accionistas, de tal forma que los empleados no solo buscan ganar un sueldo fijo, sino también una remuneración variable mediante el crecimiento del negocio. Así recibirán más dividendos si el negocio prospera. Y los accionistas, tú dirás, ¿por qué el accionista le va a dar acciones a un empleado, un gerente? Y es porque en verdad los accionistas también se benefician de esto. ¿Por qué? Porque este gerente no solamente vela por su trabajo, porque gana un buen sueldo, sino también le conviene que la empresa crezca, porque así también él va a tener beneficios futuros y beneficios extras de un variable por las acciones que ellos poseen en este negocio. Plan estratégico. Evaluar los productos, líneas de negocio, canales de distribución o clientes con el fin de mantener, expandir o abandonar la línea de negocio. Por ejemplo, una empresa tecnológica que tenga varias líneas. Al ser una empresa tecnológica, estas empresas a lo largo del tiempo van variando por el mismo avance de la tecnología. Una línea se va a caer, otra línea va a aumentar. Y esta valorización va a servir para ver el futuro del negocio de acuerdo a los flujos futuros que se pueden ir generando. Por ejemplo, ya no se está usando esta tecnología y esa línea se está comenzando a caer. Vemos una prueba de deterioro que esta unidad generadora de efectivo está cayendo. Por lo tanto, ese negocio tendrá una vida útil de 4 o 5 años. Y en ese momento la empresa tiene que ver otros planes para hacer ese intercambio y eliminar esa línea y comenzar con otras líneas de negocio. Términos de intercambio. Cuando los socios requieren realizar un intercambio de acciones entre dos empresas vinculadas, se debe determinar el valor equivalente del intercambio de las acciones. Por ejemplo, si la acción de la empresa A vale 1 sol y la acción de la empresa vale 2 soles, entonces 2 accionistas de la empresa A equivale a una acción de la empresa B. Es parecido a lo de la herencia, ¿no? Que uno trate de monetizar todo el conjunto para que sea equitativo la repartición. Arbitraje. Cuando existen juicios por demandas judiciales, el juez a cargo solicita una valorización de los daños correspondientes. Normas contables. Las normas contables requieren que se cumpla
ciertos criterios de valor actualizado de mercado de las partidas de los estados financieros. Por ejemplo, la NIF, que hemos visto en otros videos, la NIF 3, en este caso combinación de negocios, tratamiento de goodwill, NIC 36, deterioro de activos, o NIF 9, instrumentos financieros. Holdings, grupos empresariales que buscan beneficiarse tributariamente u obtener protección patrimonial mediante la fusión de empresas vinculadas. Por ejemplo, lo del holding lo que te da es que el socio desaparece, se podría decir, del ojo público, porque el socio, al ser dueño de una empresa, siempre se va a vincular con ella. En cambio, al haber un holding, este socio va a quedar oculto, ¿no? Y el dueño de la empresa A, la empresa B, la empresa C va a ser el holding, ¿no? También para ver sinergias entre la empresa y que las empresas se alineen a un solo directorio. Decisiones. Separar las líneas de negocio mediante la formación de nuevas compañías o retirar líneas de negocio poco rentables con el fin de obtener orden o protección patrimonial al separar las operaciones. Por ejemplo, tengo línea A, tengo línea B, tengo línea C. De esas tres líneas, la línea que me va a dar más flujos futuros es la línea B, por la coyuntura económica, financiera, la inversión que he realizado. Quizás un accionista externo viene y quiere invertir, pero no quiere invertir en las tres líneas, sino solamente en una línea de ellas. Por lo tanto, escindo las líneas y en esa línea B ingreso al nuevo accionista. Recuerda que la valorización siempre se utiliza para diversos fines. La valorización de activos y empresas cuenta con un amplio alcance, tributario, estratégico, transaccional, financiero, legal, contable, entre otros. En el Perú y en la región Latinoamérica en general, los procesos de M&As están presentando una tendencia creciente en la última década. Esto se da porque la economía latinoamericana, incluida Perú, Colombia, Chile, que son las economías que más están creciendo, aparte de Brasil y México, al estar creciendo, muchos inversionistas de otras partes del mundo o de la misma región están tratando de comprar empresas, fusionarse, hacer sinergias, ¿no? Es usado por fondos de inversión para determinar el valor fundamental de sus carteras de acciones de la bolsa de valores y definir si una acción está subvaluada para comprar barato o sobrevaluada para vender caro. Consultores para brindar asesoría financiera y estrategia a sus clientes. Auditores con el fin de cumplir con las normas contables, las NIF, por ejemplo la NIF 13, el valor razonable. Entidades gubernamentales, revisión de informes de valorización que entregan los contribuyentes como sustento de operaciones entre empresas sujetas al pago de impuestos. Por ejemplo, la SUNAT internamente tiene sus valorizadores para ver si la valorización que ha hecho la empresa A para vender a la empresa B está hecha a valor de mercado y han pagado un valor. Bueno, esta es la primera parte de este curso de valorización de empresas, la introducción. Luego vamos a continuar con los tipos de valorización que existen, los métodos. Por ejemplo, el enfoque de ingresos, enfoque de mercado, enfoque de costos, que será en una nueva oportunidad. Muchas gracias.